Y por mi llanto, Merengue pa' bailar. no hablo de la vida ajena. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la política pública de las víctimas. La política pública para la atención de víctimas se destaca por leyes y decretos, quienes son los siguientes. El documento de la política pública COMPES 3726 del 2011, mediante el cual se definen lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuestos y mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, decreto del 1725 del 2012, mediante el cual adopta el Plan Nacional, la atención y la reparación integral de las víctimas, de que trata la Ley 1448 del 2011. Documento de la Política Pública COMPES 3784 del 2003, mediante el cual se establecen los lineamientos de política pública para la prohibición de riesgo, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Merengue pa' bailar. Y me alegro con mi canto. Bueno, hola a todos. Estamos aquí en el centro de encuentro, un lugar para atención a las víctimas. Quiero pues hablarles un poco sobre el marco de la jurisprudencia que tiene pues el proyecto de víctimas a nivel nacional. Está enmarcado en la sentencia 025 del 2009, la cual pues enmarca toda la atención a las víctimas de violencia y del conflicto, al cual tiene más de 345 autos de seguimiento, de los cuales les voy a contar algunos de ellos, como es el auto 251, que habla sobre los niños, las niñas y adolescentes en el marco del conflicto, el auto 092 del 2008, que habla sobre las mujeres desplazadas, el auto 004 del 2009, que habla sobre los 34 pueblos indígenas y sus resguardos que fueron desplazados, el auto 005 del 2009, que habla sobre los afro en el tema de víctimas y habla de más de 60 comunidades que están catalogadas como víctimas del conflicto, y el auto 006 del 2009, que habla sobre personas con discapacidad que hacen parte del conflicto armado. Estos son unos de los puntos más importantes, pero pues igualmente hay muchos más autos, los cuales dan especificidad de algunos temas que estaban enmarcados pues en la sentencia principal, pero que se han tenido que tener claridad para una mayor aplicación. Merengue pa' No bailar. hablo de la vida ajena. Merengue pa' bailar. Y me alegro. Hola, cordial saludo, mi nombre es Sandra González y les voy a continuar hablando acerca de la política pública de víctimas, pero ahora en el plan de desarrollo Pacto por Colombia o Pacto por la Equidad. Bien, entonces podemos decir que esta política fue aprobada mediante la Ley 1955 del 2019, en donde se estableció 13 pactos transversales, dentro de los cuales se incluyó uno específico que fue el Pacto por la Construcción de la Paz. Dentro de este se desenlaza cultura con legalidad, convivencia, estabilización y víctimas. Por su parte se dice que el gobierno nacional fundamenta la construcción de la paz en 5 elementos esenciales, dentro de los que se encuentran la estabilización de los territorios más afectados por las acciones de los grupos armados y la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Bien, entonces el propósito del gobierno es lograr una mayor inclusión de esta población y una disminución de tanta violencia en el país, y alcanzar mejores condiciones de desarrollo en los territorios más afectados, que son, la mayoría son los territorios fronterizos. ¿Sí? Por lo menos aquí el departamento de Arauca ha sido uno de los territorios más afectados debido a que hay más presencia de grupos al margen de la ley. Bien, entonces continuando acerca de este programa, en la construcción de la paz, el gobierno fijó unos objetivos
donde hubieran inversiones, metas, ¿sí? Para esto hubo proyectos productivos en donde que se les dieron a estas personas que entraron en el proceso de la paz y dependiendo de lo que se desempeñaba cada persona de eso, a eso le dieron a ellos. Por lo menos el que se desempeñaba en tienda le dieron un capital para que montara su tienda, para que mantuviera a su familia y no reincidiera de nuevo. Igualmente el que trabajara en ganadería, el que trabajara con herrería, dependiendo de lo que trabajara, eso se le dio, de manera de que el país tuviera un mejor desarrollo y disminuyera tanta violencia. Mi canto, Bullerengue pa' bailar. yo no sé lo que me pasa. Como complemento a lo dicho por mis compañeros, podemos decir que la implementación de las políticas públicas debe tener una activa participación de diferentes sectores de la sociedad, ya sea porque participan, porque se benefician o porque se vean afectados por las diferentes realidades de la población. El principal objetivo de esta implementación es dotar de herramientas para que las actividades que se realicen desde las capitales o desde el distrito estructuren muy bien unos planes de acción que a largo plazo puedan abordar los diferentes enfoques de la población, enfoque de género, enfoque de derechos, enfoque diferencial, territorial y ambiental. Esto para poder cubrir todas las necesidades y para que también se potencialice las capacidades de las personas que intervienen en la política. Las políticas públicas deben ir siempre alineadas o articuladas en su articulación y en su planeación con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, para ver un poquito un ejemplo y para poder abordar mejor cómo es la implementación de las políticas, vamos a ver un ejemplo de la política de víctimas del conflicto armado, más específicamente en un componente llamado PAPSIVI. Para eso nos acompaña un trabajador social que trabaja con la implementación en una entidad del distrito. 12 años trabajando como profesional de trabajo social y tengo ahorita más o menos 2 y media en el proceso de coordinación de procesos sociales y proyectos sociales. En este momento estoy generando la coordinación del programa PAPSIVI desde su estrategia psicoancestral, desde comunidades diferenciales afro, gitanas y palenqueras. En este momento estamos en esto. ¿Eso pertenece a qué política? Esta nos estaría dando un golpe o dando una respuesta a la política 1448, que es una política pública nacional para todo el tema de reparación a víctimas del conflicto armado. Bueno, para irnos centrando el tema que es PAPSIVI. PAPSIVI es el programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Es una estrategia que da respuesta al todo el tema de reparación y atención a víctimas desde los procesos psicosociales y obviamente enmarcado en la ley 1448 de 2011. Jonathan, ¿este programa incide de manera directa en la intervención con esta población vulnerable? Sí, digamos que la 1448 a partir del año 2011 nos da o nos determina unas personas que fueron víctimas del conflicto armado y nos determina también unas variables en las cuales se generó una afectación psicosocial o una afectación en temas en diferentes contextos de las personas. Nosotros como PAPSIVI influimos directamente en la reparación psicosocial y la reparación en temas de rehabilitación de las personas víctimas del conflicto. Y lo hacemos a través de intervenciones desde la modalidad familiar, individual, comunitaria y desde el enfoque diferencial, desde diferentes estrategias que lo componen. Bueno, frente a ese parte diferencial, usted nos ha contado, pues, antes de la entrevista, que existían, pues, unas metodologías para los afro, para los indígenas. Sí. ¿Nos comenta un poquito más de eso? En este momento y desde el enfoque de atención, desde la atención diferencial, la 1448 nos determina unas, digamos que unas formas de intervención diferente a lo tradicional, que es el enfoque individual, familiar y comunitario. Sabemos que quienes
tienen mayores afectaciones psicosociales y de temas de reparación, pues son las comunidades étnicas. Y estas comunidades, desde el PAPSIVI se generó unas estrategias a partir del enfoque de abordaje diferencial. ¿Cómo lo determinamos? Obviamente tenemos que tener en cuenta la parte cultural, el arraigo cultural y las afectaciones diferenciales a partir del marco del conflicto. En el caso, por ejemplo, de los afro, no es lo mismo una atención psicosocial desde el occidental generada por una psicóloga a una atención diferencial a través de una sabedora ancestral y una profesional en psicología que también pertenece a su comunidad y que tiene herramientas diferenciales de atención. Eso no solo lo hacemos con lo afro, lo hacemos desde lo palenquero, desde lo gitano y en muchas ocasiones, en este momento no activo, desde las comunidades indígenas. Okay. Listo, o sea, como respetando su cosmovisión. Respetando sus creencias, cosmovisión, cultura, tradiciones, ancestralidad, creencias. A partir de eso generamos un proceso de atención diferencial, enmarcado obviamente en sus saberes, en sus usos, en sus costumbres y obviamente implementándolo en un perfil o un entorno psicosocial. Entonces, para hacer todas estas intervenciones se formula por medio de qué planes de acción o sí, la programas? 1448 es la Política Pública Nacional de Reparación a Víctimas y esa 1448 determina que en cada uno de los territorios las entidades que rigen estas políticas públicas o esta política, quien la formula, la registra, la proyecta en el territorio, pues tiene que generar un impacto positivo en un marco de unos indicadores. Esos indicadores, pues en este momento para nosotros lo determina la Secretaría de Salud, quien es el ente rector o quien está en el marco de la política pública para víctimas del conflicto armado desde el sector salud, que se implementa pues obviamente el PAPSIVI desde lo psicoancestral y desde lo psicosocial. Y nosotros impactamos directamente esto tiene un nombre, digamos que a la proyección y a la implementación de esa política en el marco territorial. Entonces, PAPSIVI lo que hace es generar esos procesos de atención psicosocial y los materializa en números, en cantidades, en reparaciones y en rehabilitaciones. Eso le da un proceso de robustez a la política y hace de esa implementación, es el plan de acción. Exactamente, sea efectiva. Nosotros en el marco de la implementación de esa política tenemos unas vigencias de ejecución y esas nos determinan unas ciertas metas, unos cumplimientos que alimentan la política de manera anual, bianual y pues obviamente decenios y demás. En esos ciclos, en esas partes, ¿hay evaluación de esa política o Claro. cómo están haciendo la evaluación? La evaluación de la política siempre se genera a cierres de años, de manera ¿En anual. eso? Y de vigencias en el caso de nuestra intervención en forma de la Secretaría. Pero la política pública tiene un proceso de, digamos, de formulación, reformulación, implementación y evaluación. Esa evaluación la hacemos de manera constante, impactando a ciertos indicadores y lógicamente se debe en algún momento generar una reformulación y él vuelve a su ciclo de nuevo. ¿Ha tenido reformulación, por ejemplo, de lo que tú llevas PAPSIVI? ¿Ha tenido alguna reformulación? En el momento no, y eso lo enmarcamos más que todo en los años de gobierno. Entonces son 4 años de gobierno, empezamos con una estructuración, una reformulación de la política y cerramos con una evaluación digamos que en el proceso de gobierno actual nacional. ¿Qué es importante determinar de esta política? Que esta política, a diferencia de las otras que existen en Bogotá, es una política nacional. Entonces tiene unas dinámicas diferenciales. Hemos hablado como del proyecto en sí en general, pero pues obviamente nuestro enfoque principal es la labor del trabajador social. Sí. El trabajador social, ¿qué hace dentro del proyecto? ¿Y solamente es la atención acá o también hay una atención en terreno del trabajador social? En PAPSIVI se determina siempre por una atención territorial. Nosotros en lo posible intentamos llegar al territorio, llegar a las casas de las personas. En el marco de la intervención que se realiza desde el PAPSIVI tradicional tenemos una modalidad específica para el trabajador social, que es la modalidad familiar.
Ahí estamos digamos que en mayor medida los profesionales en trabajo social y hacemos un proceso de atención desde unas metodologías establecidas por, digamos que unos lineamientos nacionales que determina pues el PAPSIBI. Y desde el enfoque tradicional ancestral, lo que nosotros hacemos también es una implementación diferencial desde lo psicoancestral. Ahí nos encaja el perfil de psicología y el perfil de trabajo social. En mi caso, en este caso, como pues que soy yo el entrevistado, yo genero un perfil de coordinación, de evaluación, de formulación metodológica para que estas intervenciones generen precisamente esa rehabilitación que busca la política pública nacional. Bueno, el trabajador social y el proyecto como tal que tú manejas tiene ese potencial transformador. ¿Hay alguna manera como de medir que sí hay una transformación social de la realidad de las víctimas? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de, en el marco del proceso de reparación y de medidas de reparación, que generar una rehabilitación psicosocial, ya sea por medio de sesiones de trabajo o procesos largos de intervención, en la cual generamos una transformación desde lo psicosocial y desde salud. Esos dos conceptos se unen en cómo se siente tu cuerpo o cómo se siente tu salud a través de tu mente, y es qué tanto te ha afectado ese hecho victimizante en tu salud física, y eso lo conjuga en el proceso de atención psicosocial y en salud. Desde lo ancestral es exactamente lo mismo. Tenemos perfiles de sabedoras ancestrales que comparten el perfil o las intervenciones con un trabajador social que identifica, aborda, genera rehabilitación por medio de metodologías diferenciales y genera un proceso de evaluación. ¿Cómo decimos que repara? Con el simple hecho de generar un proceso de atención durante varias sesiones y generando ese proceso de paso del dolor, de rehabilitación psicosocial, con el cual está, digamos que el objetivo principal del PAPSIBI. Hay procesos que demoran más tiempo. Hay procesos que tienen un nivel de atención mucho más profundo, y para esos niveles de atención también tenemos modalidades y metodologías diferenciales. Eso es importante decirlo. Siempre es importante generar los procesos de evaluación en los formatos y en las intervenciones que hacen los profesionales, y eso nos lleva a un proceso de encuesta o evaluación de cada uno de nuestros usuarios, el cual se califica y genera un proceso de satisfacción personal, y eso nos da indicadores también. Indicadores. Okay. Listo. Jonathan, muchísimas gracias. Hemos entendido un poquito más acerca de esta política y del rol del trabajador social dentro de las políticas públicas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con que se alegra mi pena. Bullerengue pa' bailar. Con que dice